Hola, hola. ¿Cómo se encuentran? Ya vi muchos corazoncitos. Amamos al Señor, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. ¿Cómo se encuentran, amigas? Yo deseo que se encuentren bien dentro de todas las cosas que nos ha tocado vivir. Y estamos muy bien porque quien nos hace la vida es nuestro amado Dios. Espero que poco a poco se vayan reuniendo. Tenemos ahorita, vamos a saludar. Vamos a ver quién está. Dalia, buenos días, Dalia. Hasta México. Tere Victoria, hasta Ensenada, buenos días. Mónica, buenos días, aquí en Cuernavaca. Magda Salgado. Buenos días, Magda. Y bueno, poco a poco nos vamos a ir uniendo, ¿verdad? Pues como se dieron cuenta, nuestra clase anterior no la terminamos y el día de hoy esperemos concluirla. Si no la terminamos hoy, pues la terminaremos o parte de lo que quede la próxima semana. Vamos a ver algo así como 18 puntos que caracterizan, hay más, pero con 18 vamos a entender muchas cosas, que caracterizan o que identifican a una persona que tiene una mente pasiva. Por lo pronto, ¿qué les parece si oramos y nos ponemos en manos de nuestro Dios? Señor bendito y Padre celestial, te damos gracias porque el día de hoy nos has convocado, Señor, para escuchar tus consejos, para escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Agudiza nuestros sentidos, Señor, que nuestra mente esté disponible para ti, nuestra atención también, porque sabemos que todo lo que tú nos hablas tiene una muy buena intención de parte tuya, Señor, y un muy buen propósito. Cambia nuestra manera de ser, Señor, de una mente pasiva a una mente activa y yo sé que el día de hoy, Señor, tú nos vas a mostrar el peligro de tener una mente pasiva. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Yo con el aire, ¿verdad? Empiezo bien y luego me resecan los ojos. Ok. Pues el día de ayer les hice llegar el aviso por nuestros grupos que la próxima semana es muy posible que ya nos podamos reunir en el jardín, de manera presencial en el Jardín Colibrí. La cita, por si gustan anotarlo, será a las 10:30. Para empezar, a más tardar 11:30 nuestra plática por Facebook. Así que para quien está viendo esta clase, vamos a iniciar 11:30. Y la clase a partir de la próxima semana, estando ahí reunidas en Colibrí, va a durar 1 hora por Facebook. Una vez que terminemos la clase, se cierra esta sesión y en vivo, con las que estemos, vamos a tener un buen espacio para preguntas, respuestas y para lo que se vaya presentando en el día a día. Vamos a hacer esos ensayos. La idea es que lleguemos puntuales, pues, para sanitizarnos muy bien, saludarnos. Tenemos un año, muchas de no vernos, y tomar nuestro cafecito, nuestra agua y una galletita, lo que haya en ese lugar, y podernos acomodar para que una vez que iniciemos nuestra plática no haya teléfonos sonando. Les voy a pedir con tiempo que pongan su vibrador para que podamos seguir compartiendo estas pláticas a otras personas que no viven aquí
como es el caso ahorita que acabo de saludar a Tere, ya no está con nosotros acá, pues para que ella también se siga discipulando con nosotros. Está Gaby, que vive en Canadá, y así hay muchas personas, y aprovecho para saludar a Ángeles Martínez, que le decimos la Muñe. Hola, ¿qué tal? Ella por las noches el día de hoy nos ve porque ella entra a trabajar muy temprano y nos ve, pero la semana pasada me habló para platicarme un milagro que nunca imaginó que tendría. Esperemos que un día ella que venga a Cuernavaca nos dé personalmente ese testimonio, y ella ahora lo vivió muy directamente y me habló maravillada porque vio lo que nunca se imaginó que podía ver. Y me dice que ella a través de estas pláticas ha aprendido mucho. Ella es nuevita en el Señor, y de eso se trata, de que el Señor nos siga alimentando y que podamos utilizar estos medios, ¿verdad? Antes de la pandemia no grabábamos la clase, pero ahora la idea es seguirla grabando para que incluso a veces nos distraemos en vivo en la clase, y así podemos, como queda grabado, podemos tomar notas de algo que se nos fue. Ok, pues dicho todo esto, cualquier detalle o detalles de la próxima reunión, en la semana lo veremos, pero aviso que a través de Facebook vamos a iniciar, con el favor de Dios, 11:30, ¿sí? Bueno, pues creo que ya se agregó a nuestra lista María Elena. Hola, hermosa. También ya está Orte, buenos días. Y pues vamos a dar un leve repaso porque es largo el tema y a lo mejor ni lo terminamos, chicas. La clase pasada vimos el peligro que conlleva tener una mente pasiva. Dijimos que el Señor estos días nos está hablando de manera muy atenta, nos está avisando, está haciendo un llamado de atención en este punto. Es necesario que nosotros tengamos una mente renovada. A ver, déjenme ver. Pues no sé si ya quedó bien, si ustedes ya están viendo bien. Sí, creo que ya están viendo bien el letrero, ¿verdad? Ya me lo arregló mi hija. Se los envié el día de ayer para que lo tengan presente. Esos 3 puntos es toda la obra que el Señor hace en nuestras vidas en el momento en que nacimos de nuevo, para que lo tengan presente y lo puedan anotar. La idea del Señor para que le conozcamos es a través de la Biblia, también ya lo dijimos. Voy a repetir un poquito algo de lo que ya hablamos. Y a través de eso el Señor nos va a dar una mente renovada, una nueva mente que se llama metanoia. Lo vimos la clase pasada. Y esta metanoia es una transformación positiva y profunda de nuestra mente y en la actitud que va cambiando de nuestro corazón. A esto se le llama santificación. Y es la santificación es un proceso que va a durar toda la vida hasta que el Señor nos llame. O sea, que a través de la lectura de la palabra, la información errónea que nosotros teníamos de muchas cosas, no solo de quién es Dios, ni cómo actúa el Señor, va a ir cambiando porque nos va dando la información correcta, y esa es la que queremos guardar aquí en nuestra mente, y de esa manera nosotros llegamos a tener la mente de Cristo y empezamos a actuar como Él. Él es nuestro modelo a imitar, y queremos pensar como Él, aspiramos a ser como Él, actuar como Él,
Y de eso se trata todo esto, ser semejantes al Señor. Por otro lado, vimos que también es una realidad que nosotros, por nuestra naturaleza caída, tendemos a inclinarnos siempre hacia el pecado. Y la idea de que el Señor transforme nuestra manera de ser y de pensar es que cada vez esa inclinación sea menor. Y eso va a ir aumentando y siendo una realidad en nuestras vidas conforme tú y yo queramos. El Señor está dispuesto. Él ya puso todo el potencial en nosotros. Y no es que Él crea en nosotros, ¿sí? Sino que Él está confiando en que nosotros, al hacer ese cambio de mente, entendamos que la dirección que el Señor nos quiere dar para todos nosotros es buena, agradable y es perfecta. Vimos también que es una realidad que por causa del pecado y de nuestra naturaleza caída, no siempre tenemos presente la palabra de Dios, sino que todavía vienen a nuestra mente pensamientos y actos pecaminosos. Y precisamente ahorita es cuando estamos en esa transición de cambiar nuestros pensamientos y conocimientos, se van cambiando, se van renovando poco a poco con la palabra de Dios. Cuando somos constantes en el estudio de la palabra, que es el llamado de Dios que nos está haciendo a nosotros, esto va a ir germinando y va a ir dando su fruto. Y el fruto del Espíritu Santo, que da el Espíritu Santo en Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, van a ir germinando en nuestra vida con cada paso que demos. Una persona con una mente pasiva o inactiva, está como desconectada, es aquella que permite, lo dijimos la clase pasada, que las cosas ocurran sin su intervención. Así que bueno, el día de hoy estaremos viendo las diferentes actitudes o características que nos hablan de una persona con una mente pasiva. También dijimos la clase pasada que si nosotros voluntariamente no preparamos nuestra mente, no haremos nunca la voluntad de Dios. Y el no hacer la voluntad de Dios es pecado. Porque el Señor dice que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Ok, entonces vamos a iniciar. Les pido por favor que tengan a la mano su cuadernito, su pluma para que anotemos los puntos relevantes. Vamos a iniciar con el número 1, ¿qué les parece? Les doy rapidito una semblanza de lo que vamos a ver. Vamos a ver que una persona con mente inactiva tiene una mente contaminada por el pecado. Es vanidosa, no los anoten, poco a poco vamos a ver uno por uno. Es indisciplinada, es olvidadiza, tiene falta de concentración, tiene una mente en desenfreno, es una mente engañada, es una mente que tiene miedo, mente confundida, sin propósito, reprobada, es una mente carnal, es una mente vacilante, ociosa, descontrolada y destructiva.
Hay más, pero con esas vamos a tener. ¿Qué les parece? La semana pasada vimos el punto número 1, que es una mente contaminada. Una persona con mente pasiva tiene una mente contaminada. Doy rápido un repaso, pero está grabada en la clase anterior. Vimos que por el pecado, el pecado ha ido infectando y envenenando nuestra manera de ser y de pensar, y eso es contaminación. El ser humano, por su naturaleza caída, no tiene la condición de tener una mente pura. Continuamente se la pasa, como vimos la clase pasada, haciendo cosas que no convienen, juzgando, criticando. Son personas que hoy están tristes y mañana contentas, y al rato ni ellos saben cómo se sienten, de doble ánimo. El fruto del Espíritu Santo no se ve por ningún lado, no hay amor, no sienten gozo, son gente deprimida, de mal humor, etcétera, etcétera, etcétera. Una mente contaminada. Todo lo convierten en doble sentido. ¿Conocen gente así? Que tú estás hablando como en serio, algo bonito, y de repente ya te lo cambiaron todo a tono de burla. Son personas rencillosas que por todo buscan pretexto para pelear. Obviamente son personas que el Espíritu Santo no vive en ellas, que no han hecho ellos una decisión seria y real por tener una relación personal con nuestro Dios. Por supuesto que también vimos que son personas que su espíritu humano no está conectado con el Espíritu de Dios y viven en tinieblas. No, son personas que no tienen un modelo de perfección a imitar, y entonces empiezan a imitar pues al más guapo, a la más bonita, si eres varón, al que tiene el mejor cuerpo, al que tiene más mujeres, etcétera, etcétera, o el más popular. Nosotras las mujeres, cuando no tenemos una mente renovada, también hacemos lo mismo. Vemos modelos muy bonitas y hasta queremos imitar todas sus malicias y maldades, ¿verdad? Pero ahora, gracias al Señor, nuestro modelo a imitar de perfección es Jesucristo. Y aunque Él sabe que es un proceso en nosotros, lo importante es que nosotros lo sepamos, porque a veces nos desesperamos o volteamos a ver a otro, a ver qué tan perfecto ya está haciendo en tanto tiempo, y nos damos cuenta que muchas veces no han sido perfeccionados como tú esperas, y te desanimas y hasta terminas culpando a Dios. Recordemos que la culpa no es de Dios. Él siempre quiere ayudarnos, animarnos, y a que caminemos de la mejor forma como Él nos guía, y depende de nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros, ahora que nuestro espíritu está vivificado, hemos aprendido a ser distintas con la ayuda del Espíritu Santo. Nos comportamos distinto, pensamos diferente, porque ya tenemos nuestro modelo a imitar, y poco a poco, leyendo y meditando en su palabra, esa metanoia o ese cambio de mente se va dando en nosotros. Dimos el ejemplo en Tito 1:15, dice que todas las cosas son puras para los puros. Pero si una persona no es pura, no ha sido purificado su ser, pues todas las cosas las va a ver diferentes, impuras y contaminadas. También Tito dice que para los que ya no tienen malicia en su mente, todas las cosas son puras, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El Señor Jesús en 1 Corintios 11:1 nos dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto lo dice el apóstol Pablo. Él dice: imítenme tal como yo estoy imitando a Cristo. O sea, lo que ven de mí es lo que yo he aprendido de Él. Y eso es lo que nosotros debemos aprender de Cristo, porque las miradas de las personas que están en tinieblas y nosotros ahora somos luz, están puestas en ti, mi hermana, y llevamos la bandera de Cristo en alto. También vimos en Filipenses 3:17a, como dice la palabra: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen. Miren, ¿sí? Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, para que seamos nosotros ejemplo. El Señor fue ejemplo en todo, jamás hubo engaño en su boca y Él siempre habló con verdad. Entonces, una mente inactiva o pasiva no conoce a Dios y por lo tanto no puede imitarlo y ser como Él. Entonces, es importante que nosotros tengamos una mente activa y no inactiva y contaminada. Punto número 2. Vamos a ver cómo una persona con una mente pasiva es vanidosa. Y podemos decir muy vanidosa o poco vanidosa o regular. Vanidosa, al haber un puntito negro ya manchó todo lo blanco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es vanidad? Vanidad es el orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. ¿Sí? Es alguien que le gusta que las miradas estén puestas en esa persona. Y aunque, siendo sinceros, todos somos vanidosos, no se nos ha quitado, pero el grado, la elevación de tu vanidad es lo que te puede derribar, ¿sí? Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a no ser vanidosas, a que nos quite ese orgullo malentendido y lo pongamos a Él delante. Un símil de vanidoso o de vanidad es presunción, y es lo mismo que acabábamos de ver. Y la presunción a nadie edifica, porque son personas que traen un vacío y muy grande que no pueden llenar con nada y creen que con la presumidera y con traer cosas nuevas y tratar de destacarse lo van a llenar, pero eso es mentira. Son personas que no tienen un propósito en su vida y que van caminando conforme el viento las va llevando. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4, del 17 al 19, dice esto: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pongan mucha atención. Dice que ya no anden como los otros gentiles. Se refiere a gentiles que no estaban ya del lado del Señor Jesucristo, que no le conocían. O sea, aquí no se está refiriendo a los judíos, sino a los gentiles que ya están en Cristo, y les dice: pues ahora ustedes como gentiles ya no anden como los otros gentiles, los que todavía no conocen a Cristo. Dice: esos que andan en la vanidad de su mente.
Y aquí destaca la palabra vanidad. Vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, o sea que no entienden nada de nada en la vida y que mucho menos conocen a Dios por la ignorancia que en ellos hay. El no acercarnos a leer su palabra nos produce ignorancia. Dice, y que ésta se va a dar por la dureza de nuestro corazón. ¿Por qué no vemos? Bueno, muchos porque no queremos agarrar ese libro que se llama Biblia y leerlo, o poner un audio y escucharlo. Aquí tenemos en México la libertad de hacerlo. Sabemos que hay lugares donde no se puede, y ahí es donde a veces tienen que arrancarle una porción, unas hojas a la Biblia y memorizarlas e irlas compartiendo porque tienen pena de muerte si leen la Biblia. Nosotros no tenemos esa oportunidad. El problema es que no lo queremos hacer. Y dice, continúa en el verso 19, dice que por la dureza del corazón no leen la palabra, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Esto no nos conviene a nadie. ¿Y qué es la lascivia? La lascivia es el deseo y actividad sexual exagerados y fuera de control. Un símil de lascivia es lujuria e incontinencia. El no conocer a Dios nos va a llevar a extremos fatales en nuestra vida, tanto en actitudes como en acciones que son totalmente fuera de orden y en contra de nosotros mismos. Y es ahí donde el enemigo nos quiere llevar a la destrucción, precisamente por la ignorancia de la palabra de Dios. Aquí claramente el apóstol Pablo está diciendo que no andemos con una mente vana o inactiva. El Señor en el libro de Josué, en Josué 1:8, Él está hablando a él y a su pueblo y les dice, medita día y noche el libro de esta ley, teniéndola siempre en tus labios. O sea, que la estemos leyendo, memorizando, declarando que es verdad lo que estoy leyendo, teniendo siempre en sus labios. Dice el Señor, ténganla siempre ahí. Y si obran conforme a lo que se prescribe en él, prosperarán y tendrán éxito en todo cuanto emprendamos. Nosotros estamos en contacto diario con Dios para que Él nos guíe en todas nuestras actividades, en todas nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, y así es como nosotros llegamos a tener una mente activa. Entonces, no permitamos que nosotros tengamos una mente inactiva y vanidosa. Otro punto que vamos a ver vendría siendo el número 3, es que también tienen una mente indisciplinada. Y me quiero detener un poquito aquí porque dices, bueno, Male, es que los que tienen una mente activa no son nacidos de nuevo. No es cierto. Muchos, si no es que la gran mayoría de
nacidos de nuevo, están caminando con una mente inactiva, una mente indisciplinada. Si no fuera así, miren, no nos metería el diablo tantos goles con las mentiras y filosofías que están diseminadas en todo el mundo, porque cristianos hay en todo el mundo y la influencia de esos cristianos no ha sido la que debía ser, precisamente por tener una mente pasiva, por estar esperando a que vengan y me den de comer en la boca, o que, pues ya lo dije en la clase pasada, pues esa es la chamba de Dios, Él que lo haga. Y no queremos intervenir para nada, va de mano con la pereza. Si nosotros estuviésemos con una mente activa, ¿a cuántas personas que viven cerca de ti ya las hubieses llevado a los pies de Cristo? Porque estarías orando por ellas, llamándolas, estando atentas a sus necesidades, qué sé yo, lo que Dios te va poniendo. Pero desgraciadamente muchos cristianos hemos caído, y digo hemos porque hay temporaditas que yo le ando pisando ahí, pero la idea de Dios no es esa, sino Él quiere despertarnos, levantarnos, y nos está diciendo, sigue caminando, no te detengas, sigue caminando. Ese es el mensaje de hoy. Entonces, mentes indisciplinadas. Y miren, existen dos tipos de disciplina. Una que es la secular, que es la que marca horarios, tiempos, ¿verdad? Y el otro tipo de disciplina es la disciplina espiritual. Y esta es la que va a ser guiada o puesta por el Espíritu Santo. En la secular, la de horarios, nosotros nos programamos en relación a Dios, y vamos a ver muchos cristianos diciendo estas palabras. Analiza si no eres tú uno de ellos. Que dicen, ya son las 7, tengo que orar, tengo que hacer mi, ¿cómo se llama? Mi devocional. Tengo que ayunar 3 días. Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es programarse. Pero eso no es bíblico. Cuando tú dices tengo, es como si te vieses forzada. O porque ya le dijiste a Dios, pues sí voy a orar y voy a leer, es que ahora tengo, porque ya se lo prometí. Y esa actitud en nuestro corazón no agrada a Dios. Y si nosotros vamos a continuar en ese punto actuando así, mejor es no hacerlo, porque lo haces por obligación y no por amor. Mira, hermana, todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por amor de Dios hacia nosotros. No podemos corresponderle al Señor con berrinches o con obligación de que, pues es que me tengo que acercar a Dios para ver qué es lo que Él tiene hoy para mí. Mucha gente se acerca a Él con esa actitud, y hoy el Señor pues nos está diciendo que esa no es la manera. ¿Cómo te sentirías tú si viene tu hijo y te dice, pues ya vine porque pues es mi obligación darte el beso de despedida, mami? Ya me voy, es que tengo que darte tu beso porque ya me voy y tengo que decirte que te amo. ¿Cómo te sentirías? Pues no, ¿verdad? O que nosotros hagamos lo mismo, y menos con el Señor. Entonces Dios quiere que cambiemos esa actitud, que no seamos indisciplinadas, que si vamos a orar lo hagamos con amor, que lo hagamos el tiempo que vamos a pasar, se lo dedicamos sin teléfono, sin interrupciones y con una buena actitud de corazón.
la, en el área, eso es en el área de horarios de la disciplina secular, a eso me refería, te pones horarios y te sientes forzada. Por el lado de la disciplina espiritual, en ella hay un deseo de buscar la dirección de Dios a través de su palabra, meditando en ella, escudriñándola, orando, alabando al Señor. Porque fíjense que también puedes en la mañana despertarte gozosa, agradecida, y a lo mejor no vas a orar como normalmente lo haces, lo vas a hacer cantándole, ¿sí? Hay tantas alabanzas tan maravillosas, y si lo hacemos motivadas por el amor y el agradecimiento, créeme que el Espíritu Santo se va a gozar contigo. Él también va a danzar contigo ahí y va a estar abrazándote y apapachándote. Dios, cuando tú quieres pasar tiempo en serio con Él, el mismo Dios te hace la agenda. Él te ayuda a hacer tus horarios, pero tú te pones de acuerdo con Él. Él te va a dar la hora, Él te va a hacer tu cita diaria, te va a decir dónde, a qué horas, cómo. Porque muchas veces, por diferentes razones, no vas a poder pasar un tiempo con Dios a la hora que acostumbras a hacerlo. Por diferentes circunstancias, porque se te durmió el gallo y no sonó el reloj o la alarma, porque hubo un temblor, porque etcétera, etcétera. Hubo muchas razones por las cuales un día o varios no vas a poder llevar a cabo el devocional que tú tenías planeado y pensado. Y cuando no lo haces, muchas veces caes en condenación, porque a eso se le llama perfeccionismo. ¿Ustedes creen que Dios se va a enojar si tú por X razón no pudiste pasar ese tiempo con Él? No. Tú puedes ir manejando, caminando y poniéndote en manos del Señor y Él te va a entender. Entonces no caigamos tampoco en ese perfeccionismo o legalismo, y tampoco seamos de aquellas que nos la pasamos viendo la paja en el ojo ajeno y decir, fulana de tal no lleva un devocional, yo sí. Fulana de tal no ora, no lee, no canta, no escudriña, no se congrega, no esto, no lo otro, yo sí. No hagamos eso, porque ahí estamos pecando. Recordemos que el único juez es Cristo. Él es el único que se ganó el derecho de ser el juez. La disciplina espiritual es aquella donde el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a mostrar cómo administrar nuestro tiempo y cómo no caer en condenación cuando ocasionalmente no pasas ese tiempo con el Señor. Pero para eso necesitamos tener una mente activa, porque si no piensas en todo lo que estamos hablando, pues estás inactiva. Que Dios sea por amor en nosotros, motivándonos a hacer las cosas cada día. Cada día. Que al tener esa mente activa tú te conectes con Él y se activa cuando tú empiezas a hablar con Él y le vuelcas tus anhelos, tus deseos, tu corazón, tu agradecimiento. El primero al despertar que sea Dios, y antes de dormirte el último que siga siendo Dios. Necesitamos que el Señor nos indique qué hacer,
Ya lo dije, dónde, cuándo, cómo, con quién, para qué hago esto, que Él nos guíe, que Él nos guarde en todo lo que hagamos y que si nosotros hagamos su voluntad realmente, nos pongamos las pilas a través de su gracia para llevarla a cabo. Porque a veces decimos, no, pues yo quiero que se haga tu perfecta voluntad, Señor. Pero la primera oportunidad que puedes, te echas una mentirita o hacemos algo impropio y ahí ya no hicimos su voluntad, ¿verdad? Si queremos caminar en los pasos de Cristo, ahí es cuando tenemos que pensar, y el Señor cómo reaccionaría, el Señor qué le diría, cómo le contestaría, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es importante que al final de nuestro día nosotros vayamos al Señor para agradecerle, pero que sea una necesidad, no un tengo, sino un agradecimiento genuino por lo que Él hizo hasta ese momento en tu vida, confesarte ante Él, platicar, leer, cantarle, etcétera, etcétera. Te hago una pregunta. ¿Tú tienes una agenda donde el Todopoderoso ha puesto sus horarios para contigo? ¿El Señor te ha programado esa agenda? Si no la tienes, pídesela. Dile al Señor que te ayude a llenar tu agenda diaria, tu agenda semanal, tu agenda mensual, pero en la cual no te sientas obligada, que si no logras llegar, pues entonces avísale desde tu mente, Señor, me va a ser imposible pasar un tiempo contigo. Me va a ser difícil llegar a esa cita hoy contigo, pero ayúdame, Señor, porque sí lo deseo y en la primera oportunidad a lo mejor no es ni en ese lugar, sino en este hospital o en donde te encuentres. El Señor puede acomodarnos nuestra agenda de acuerdo a nuestras necesidades diarias. Así que busquémoslo, pero sí también tengamos una disciplina. Recordemos Mateo 7 del 21 al 23, que dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Entonces les contestaré, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Se imaginan, hermanas, esto? Esto va a ser en el día del juicio y de ahí ya no hay vuelta para atrás. Ya estando ahí, viene el juicio. La versión de las Américas dice así, que el Señor, la salvación nos la está dando hoy el Señor. Y esto en 2 Corintios 6:2, versión de las Américas, dice, en el tiempo propicio te escuché. Eso te lo dice hoy Dios a ti. En el tiempo propicio, pon tu nombre o di tu nombre ahí donde estás, te escuché. En el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora es el día de salvación. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos escuchó, tuvo misericordia de nosotros y en aquel día que nacimos de nuevo, Él nos respondió
y nos rescató del pozo para darnos el regalo nos regaló a Cristo, el Padre, y ahora somos salvas por su gracia. Algo que tenemos que entender es que una persona indisciplinada no tiene dominio propio, no busca al Señor porque hasta para eso le da pereza, ¿sí? Entonces, pues, dejemos esas cosas atrás. Ahora vamos al punto número 4. Una persona con una mente inactiva tiene una mente olvidadiza. Miren, nosotros los seres humanos lo sabemos que con el tiempo vamos envejeciendo. Eso es en nuestro cuerpo. Pero nuestra mente debe irse fortaleciendo, creciendo y madurando y tomando control de nuestra mente. ¿Y esto cómo se logra? A esto se le llama madurez. Y hay algo que es una madurez meramente intelectual, y a lo que yo me estoy refiriendo ahorita es a una madurez que viene de parte del Señor. Muchas veces nosotros pensamos que la madurez viene con la edad, pero no es verdad, porque tú y yo conocemos personas con hasta más años que nosotros y tan inmaduros como un niño de 10 años, y dices, no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que un niño pequeño de su edad tenga más congruencia en sus actos y en su manera de pensar que esta persona? Entonces, cuando nosotros no tenemos en actividad nuestra mente, y cualquier parte de nuestro cuerpo se atrofia. En medicina se dice, todo órgano que no se usa se atrofia. Y pues ahí entra nuestra mente, nuestros brazos, nuestras piernas, todo. Así que nosotros debemos estar activas. Y una mente olvidadiza son aquellas personas que no tienen control de su mente, que la dejan que vaya para allá y para acá, pero rebotando como pelota y tan a gusto, ¿sí? Son personas que no retienen nada, como vasijas con hoyitos. Todo lo olvida. ¿Y saben por qué todo lo olvida? Porque no le interesa y no le pone atención. Son personas que olvidan cosas de suma importancia. Son personas indiferentes. La vida les va y les viene, como les acabo de decir. Y estamos hablando de personas sanas. En su mente, con cierta sanidad, porque también entendemos que hay personas que tienen una condición especial, como una demencia senil, un Alzheimer, o alguien que nació con un déficit de atención, pero no, ellos tienen esa condición y Dios trata con ellos a la medida de su condición. Pero si tú eres una persona sana, que por negligente quieres estar en esa situación, pues el Señor hoy te está diciendo, despiértate tú que duermes. No más, porque recordemos que tenemos un enemigo que está al acecho en todo momento, y a los dormidos se los lleva rapidito. Se los lleva la mentira, a mentes así, pasivas y olvidadizas. Una persona que todo olvida por negligencia no aprende nada. En Jeremías 2:13, también la versión de las Américas, dice,
porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos. Y hasta donde yo entiendo, somos el pueblo de Dios. Dice, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas y agrietadas que no retienen agua. El Señor nos dice, ustedes me han abandonado y se han hecho ustedes sus propias cisternas. Si yo soy la fuente del agua viva, yo retengo esa agua porque yo soy el agua, ustedes prefieren dejarme ir a hacer cisternas con grietas donde nada se queda, todo se desparrama. Recordemos que el Señor Jesús es el agua viva para saciar la sed espiritual. Lo hemos visto en el pasaje de la samaritana, cuando le dices que si tú bebes de esa agua volverás a tener sed. Y le dice, toma del agua que yo te daré, que es para vida eterna. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a salir si es que nosotros estamos con una mente olvidadiza por negligencia. ¿Sí? Entonces, el siguiente punto ahora es que tienen falta de concentración. El sistema que el mundo ofrece ya hemos visto que es muy peligroso porque el príncipe de este mundo es el mismo Satanás. Eso ya lo hemos visto ampliamente. La palabra de Dios dice, también ya lo vimos, que nosotros estamos en este mundo, pero que ya no somos del mundo. Y que nosotros debemos amoldarnos al Señor y no al mundo. Bueno, dentro de este sistema en el que estamos viviendo, no podemos negar ahora el uso de los medios electrónicos. Y estoy hablando, esto lo vamos a relacionar los medios electrónicos con la concentración. Por ejemplo, todos ahora tenemos un teléfono, otros ya tienen su tablet, otros tienen sus compus, dicen en España sus ordenadores, y nos hemos ido haciendo muy dependientes de ellos en todo y para todo. Hoy, por ejemplo, nuestra agenda, nuestra calculadora, el reloj, etcétera, etcétera, lo tenemos ahí. ¿Quieres cocinar y se te antojó una comida española que en tu vida tienes idea cómo se prepara? Bueno, pues te metes a internet, pides la receta y automáticamente te llega la receta con todo y cómo lo vas a preparar. ¿Quieres ir a un lado? Pues al principio le picabas ahí en tu Google Maps y te lleva y te localiza el lugar a donde vas a ir. Ahora tú agarras tu teléfono y le dices verbalmente a dónde quieres que te lleve y te conecta. Le pides una receta por medio de la voz, te la da. Todo lo que le pidas. ¿Quieres llamarle a una persona? Le preguntas a tu aparato y te conecta. ¿Quieres en ese momento tomar fotos? Ya ni buscas la cámara, ya la traes, un video, un audio. Como ya dije, ahí tienes tu agenda telefónica. ¿Quieres sumar? Ahí tienes tu cálculo. Tienes todo a través de los medios electrónicos. Tenemos. Y por ejemplo, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque hoy nuestro cerebro vino a sustituirlo de alguna manera
estos medios electrónicos. Es como tener un cerebro portátil con nosotros y vamos día a día dejando de ejercitar nuestra mente y ya no pensamos ni razonamos las cosas, sino todo lo hacemos en automático. Ha llegado a ser indispensable el teléfono en una persona. Tú quítale el teléfono a alguien que no tiene ese dominio propio y está como loca sin su teléfono. Y por supuesto que eso no debe ser así. Debemos darle el valor que tiene. Sí, es muy útil y sí es la calculadora y sí todo eso. Pero, y lo digo por mí, el otro día quise hacer una suma con mi nieta y me ganó, ¿verdad? Porque no lo practicas y ya quería yo sacar la calculadora y dices, ¿por qué si ya ni las tablas de multiplicar te acuerdas? Porque las dejamos de estar usando. Entonces se va atrofiando esa área de nuestra mente. Yo no sé si ustedes han ido a alguna tienda de abarrotes o un supermercado donde hay personas a las que le compras y agarran así su hojita y su pluma y van anotando cuánto te van vendiendo. Y a la hora hacen su suma mental. Antes así lo hacían en todos lados, cuando no había calculadoras. Y dices, es tanto, y dices, no se equivocó, y no, tú agarras tu calculadora, sumas lo que el señor que te vendió sumó, y es exactamente la cantidad, y dices, wow, eso antes yo lo sabía hacer. Y la pregunta y es ahora, ¿por qué? Pues porque ahora tengo los medios, la calculadora, o tengo la manera de evitarme gastar mi cerebro y lo puedo hacer hasta más rápido. Pues yo creo que lo hace tan rápido el Señor como tú, el que suma con su mente. Esa persona está ejercitando su mente y nosotros no. Nosotros cada vez al hacer esto buscamos menos al Señor de manera personal. Estamos en algún, y no digo que esté mal de no hacerlo, pues hazlo, pero hemos dejado la agenda, si es que ya Dios te la había dado, la hemos hecho también a un lado y nos tiene tan entretenido todo lo demás que no damos un tiempo para pensar en el Señor, para analizar qué es lo que Él nos está ofreciendo, qué es lo que estamos recibiendo de Él y cómo lo estamos recibiendo. Hemos ido perdiendo poco a poco esa relación y nuestro sentido común. Y eso es triste. Recordemos que el Señor quiere darnos su mente. Y es increíble, por ejemplo, ver a un líder político o un líder religioso o alguna persona de influencia para ti que te puede decir cualquier número de tonterías y nosotros mismos le estamos aplaudiendo. Yo no sé si tú has observado alguna vez, hay congregaciones que para todo y por todo gritan, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero no observan qué es lo que está diciendo el pastor. Antes por ahí escuché un devocional donde lo hacían y la misma persona que predicaba en ese devocional estaba hablando del diablo y tenía tan acostumbrada esa muleta de decir gloria a Dios, que terminaba de hablar del diablo y decía gloria a Dios. Dices, ¿cómo? ¿Gloria a Dios al diablo? No, o sea, no sé si me explico. Muchas veces actuamos sin razonar y ese es el punto que estamos viendo ahorita, porque lo estamos haciendo todo automático. ¿Quieres tu sopa caliente? Pues el micro rapidito, ¿ya para qué calientas con la estufa? No, rápido. ¿Quieres algo frío? Sácate tus hielos. Todo lo tenemos aquí, ahora y al momento. Y así queremos usar al Señor al momento.
y no dedicarle ese tiempo a Él, porque es un deleite pasar ese tiempo ahí. Entonces tengamos mucho cuidado de dejar de razonar. Sigamos usando nuestro sentido común y nuestro razonamiento. Hoy, por ejemplo, vi en la televisión algo que llamó mi atención y dices, no es posible. Fue algo rápido. Mencionaban de personas que habían abortado. No decían ahí si a propósito o por enfermedad o por alguna razón externa a su voluntad, pero invitaron a alguien para darles recomendaciones de qué podían hacer para que eso ya no doliera y para que no cargaran con culpa. La idea que les estaba dando esta mujer era que tomaras una figura, un ángel, si es niño o niña con figura de niño o de niña, que le pusieras el nombre que no tenía tu bebé y que le pusieras nombre a tu bebé y ese nombre se lo pusieras a tu ángel y que entonces tú le estuvieras hablando a tu ángel, a tu figurita, a tu idolito, y que él te iba a traer la paz y el consuelo de que lo había perdido y de esa manera ibas a ser sanada en tu corazón. Y todos le aplaudían y decían, wow, qué idea tan excelente. Y decía yo, idea excelente, sí es excelente. ¿De quién? De parte de Satanás. Ya los embabucó y ya ahora, ¿cuántos miles o millones de personas se quedaron con esa información que es una vil mentira de Satanás y le van a estar hablando a una figura? Y tenlo por seguro que esa figura les puede hablar porque se va a instalar un demonio y les va a estar hablando, van a estar engañados por no conocer la palabra de Dios. Y dices, y si nosotros nos ponemos a pensar y a razonar, y si ya conoces la palabra de Dios y nada del consejo que están dando dice Dios que se haga, ahora con esa mente renovada, ¿qué hacemos? Lo desechamos en automático porque el Señor ya nos encendió el discernimiento espiritual y ya podemos captar las mentiras. Pero si no estás conectado con Dios, te vas enfriando, enfriando, enfriando cada día más. En Tito 3:3 dice, porque nosotros en otro tiempo éramos insensatos, y yo pongo entre comillas, irracionales, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nosotros debemos recordar que antes éramos igual, pero por la gracia y misericordia del Señor nos rescató y nos sacó de esa vana manera de vivir. Hoy hay gente que se mueve por lo que le conviene. Tengamos mucho cuidado. Dios hoy nos está advirtiendo y nos está invitando a que dependamos de Él. Vamos a ver otro punto. ¿Me pueden poner por ahí unos deditos para saber si se están entendiendo los puntos que hemos visto? Por favor. Punto número 6. Vamos a ver cómo una persona con una mente pasiva, ok, gracias, tiene una mente preocupada y desconfiada. ¿Conocen ustedes personas que todo el tiempo están preocupadas y que son sumamente desconfiados? Pues son personas que tienen una mente pasiva, porque no le están creyendo a Dios. ¿Y por qué no le creen a Dios?
Pues porque no van y buscan las promesas del Señor por negligentes. La palabra preocupada, si tú le pones pre y luego una rayita y le pones ocupada, significa que antes de que las cosas sucedan, tú ya te preocupaste, tú ya estás mortificada. Por eso es preocupada, te ocupas antes de que sea necesario, te ocupas antes de tiempo. Nosotros conocemos los atributos de Dios, que es omnipotente, que es omnisciente y omnipresente. O sea que tiene todo el poder, que Él conoce todo y que Él está presente en todos lados al mismo tiempo. Y no hay duda en Él, son sus características únicas. Él es el todopoderoso, o sea que Él tiene todo el poder. En ese punto estamos de acuerdo todos. El problema es, o la pregunta es, ¿y realmente lo crees? Por otro lado, la palabra de Dios dice que la fe consiste en creerle a Dios y en creer en Dios. ¿Sí? En nosotros, en la Biblia, nos habla de la Trinidad, que es uno solo, que es un solo Dios. Y que nosotros creemos hoy en el Señor sin verlo. Y nosotros queremos aprender a caminar en sus pasos, ¿sí? Actuar como Él, contestar como Él lo pudo hacer, etcétera, etcétera. Ahora, la fe, esta fe viene, lo sabemos, que viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Esto lo podemos ver en Romanos 10:17 y en Romanos 12:3. Dice que el Señor a todos los seres humanos nos ha dado por gracia una medida de fe. También eso ya lo hemos visto. Así que no nos envanezcamos de esta medida que Él nos ha dado, porque también viene de Él. A veces hay personas que dicen, no, es que yo tengo mucha fe y presumimos de nuestra fe. Esto no es algo para presumir, es algo que agradecer y anhelar tener más fe. Otra cosa que es bien importante es que el único que puede medir tu fe es el Señor. No te pongas en el lugar de muchas personas que dicen, no, es que ella no tiene fe. ¿Y tú qué sabes? Nos dice el Señor, si tiene o no fe. ¿Acaso tú eres Dios que pesa los corazones? Nos dice el Señor que no soy yo el único que tiene ese atributo. Yo soy omnisciente, tú no. Entonces no nos envanezcamos ni seamos egoístas ni criticones de las medidas de fe de otras personas. La fe en Dios se va incrementando, se va creciendo a través de la lectura de la palabra, a través de la oración y a través de escuchar los testimonios que día a día vamos oyendo y viendo de lo que Dios está haciendo hoy en la vida de millones de personas. Y más si es alguien cercano a ti o algo que te impresionó grandemente porque se salió del curso natural como Dios te respondió. Entonces, de esa manera nuestra fe va creciendo. Y de que nosotros vayamos dando esos pasos de confiar en Él y en sus promesas. Una persona
que tiene una mente inactiva, no va a hacer todo esto que acabo de mencionar, porque no le interesa, porque no lo está practicando, porque prefiere distraerse viendo algo que le pongan una peli o algo, que incluso una novedad, porque hasta tiene pereza de pensar, porque no está ejercitando su mente, va caminando en automático. Son personas que no tienen fe en el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado pesa tanto en sus vidas que lo han dejado entrar y ha bloqueado la puerta de salida. Además, son personas que nunca pueden ver el poder de Dios, precisamente porque su mente está dormida, está bloqueada, ¿sí? La palabra del Señor en Santiago 1:6 nos dice: pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es real. Y si una persona con mente pasiva se la pasa preocupada y preocupada y preocupada por algo que todavía ni pasa, es porque no tiene fe en el Señor, y esto da pie a que tiene una mente inactiva, nada más está preocupada y punto. Y piensa la gente que mientras más preocupada, pues es mejor, porque la gente lo va a notar y entonces van a decir: ay, mira, sí está bien preocupada, pero ¿qué logras a través de la preocupación? Enfermarte, envejecerte, te va a dar un patatús, un infarto, y no logras nada. ¿Y cuántas veces estamos así y decimos: ¿qué te pasa, amiga? Ay, no, es que estoy bien preocupada porque fíjate que está pasando esto y esto. Y nos preguntamos: ¿y Dios? Y ahí te das cuenta cómo están las personas. Una cosa es que momentáneamente sí te preocupe una situación y no estés en el plan de decir: ay, no me importa nada, y no, tampoco irnos a ese extremo. Pero a la preocupación a la que me refiero es a la que todo el tiempo vas cargando, a la que nunca descargas y dices: sí, me preocupé de momento porque pues tengo emociones y es parte de mi personalidad. Ya vimos las personalidades, pero es momentáneo. Ya me puse a orar y estoy ya más tranquila y estoy ahora esperando ver cómo Dios va a obrar en esta situación, y eso es diferente. Entonces, dejemos de estar preocupados y desconfiados, porque eso es una característica de una mente inactiva. El Señor dice: es necesario que aquel que se acerca a mí crea que yo soy real. Amiga, si tú te preocupas, como ya dije, no consigues nada, ni siquiera llegas a nacer de nuevo y nunca verás a Dios en la eternidad. Porque hay veces que tú les preguntas: oye, ¿y tienes vida eterna? Y te dicen: sí. ¿Y cómo sabes que tienes vida eterna? Y pues porque Dios murió por nosotros, y te dan una respuesta muy general, pero no van al punto de buscar a Dios, de entregarle su vida, de tener una relación formal y seria con el Señor. Nada de eso. Y cuando tú le dices: sí, pero para esto, para este regalo tan hermoso, es necesario que pongas de tu parte y que tú busques al Señor, y no nada más recibas porque es la chamba de Dios, esa es su obligación.
Y cuando tú le empiezas a hablar de compromiso a esas personas, te hacen a un lado y te dicen, ¿sabes qué? No me interesa. Yo así estoy bien con mi religión. Yo quiero seguir preocupada y quiero seguir, porque yo soy muy desconfiada y yo no le creo a cualquiera. Aunque me pongas la Biblia, a lo mejor la estás malinterpretando y luego dicen que la gente que lee la Biblia se vuelve loca y te quedas tú con el ojo cuadrado. Dices, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, tengamos mucho cuidado de tener esa mente inactiva. En Mateo 6, 31 al 34, dice, crean primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas, o sea, dadas. Así dice el Señor, no se afanen, no se preocupen. Y el punto que estamos viendo es una mente preocupada. Cuando el Señor nos dice, no se preocupen, yo estoy en control de todo. Ténganme confianza. Entonces la invitación es que debemos vivir confiadas en el Señor, con una mente activa, y así Él nos irá ayudando a incrementar nuestra fe para seguir creciendo en Él, para tenerle tal confianza como aquel niño que se avienta a la alberca, aunque el papá esté volteado hacia otro lado. A veces los niños se brincan y ya están en el agua, pero ellos saben que tu papá no te va a dejar ahogar. Y nuestro Dios no solo no nos va a dejar ahogar, no nos va a dejar perdernos en una eternidad. Cuando realmente Él ve que tú estás confiando en Él, tengas mucha o poca fe, medida que Dios ha puesto, pero si Él ve que tú estás ocupada buscándolo para que Él vaya incrementando en ti esa fe, créeme que las cosas van a cambiar. Aquella persona que nada aprende, dijimos, está así porque no quiere, hablando de personas sanas. En Jeremías 2, no es cierto, espérenme, ya me equivoqué. Ya terminé ese punto, vámonos ahora a otro. Punto número 7. Una persona con una mente inactiva vive en desenfreno, o sea, sin freno. ¿Por qué? Porque permite que Satanás entre fácilmente con toda clase de mentiras. Sabemos que todo pecado inicia en la mente. Satanás se encarga de ponerte la idea. Y una vez que está la idea, de ti depende que la elimines inmediatamente como el Señor nos indica, o que le des cabida y empieza a crecer y a tomar forma. Y ahí es donde empieza a maquinarse todas las cosas perversas, todos los pecados. Por ejemplo, si tú quieres llevar a cabo un robo, pues viene la idea y empiezas a decir, ok, lo planificas, lo calculas, dices dónde, a quién le vamos a robar, a qué horas, quién me va a acompañar, cómo lo voy a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Para el robo, para la mentira, para la estafa, para el engaño, para la infidelidad, para toda clase de pecados, viene aquí la idea. ¿Sí? Pero también pueden venir ideas fenomenales que van a producir cosas muy bonitas.
Lo que les estoy diciendo es que en la mente llegan las ideas y una mente activa empieza a trabajar para hacer el bien o para hacer el mal. No piensen que nada más la mente llega y ya malo todo. Pero el punto es que empieza una mente activa a pensarle y a trabajar para llevar a cabo lo que quiere hacer. Y ya dije que pasa en el adulterio, en la mentira y en toda clase de maledicencias. Una mente activa en la palabra de Dios no lo permite, porque esos pensamientos entran a la hora que quieran y en el momento que entren debemos nosotros inmediatamente desecharla con la palabra de Dios, porque al estar atentos en ella, tú la memorizas y la pones en práctica y le pones un freno a esa idea que tú sabes que no agrada a Dios y que a ti te puede perjudicar. Entonces, por eso es importante que estemos activos para ponerle freno a la maldad, venga de donde venga. Y una persona inactiva, por eso es que vive sin freno. Han visto personas que cada vez se fueron llenando de pecado y de maldad y lo fueron practicando y practicando y van en la escalera de descendencia, de decadencia, bajan y cada vez su situación es peor y tú te la llegas a encontrar o te platican, fíjate que empezó haciendo esto y empezó aquí y ahora está acá. Ya no encuentra la salida, está con tal situación, si son drogas económicas, o sea, está hasta el cuello porque no tiene freno su vida. Y ahí es donde dices tú, Señor, deténlo, porque esta persona ya se desbocó, no sabe para dónde va, está perdida. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos así? El problema es que algunos decimos, no, yo me acerqué a Dios cuando mi vida estaba a todo dar. No te engañes. Si tú lo quieres creer, adelante. Dios es tan sabio que Él llegó a tu vida y a la mía en el momento en que más lo necesitábamos. Y a veces decimos, no, es que yo lo necesité cuando tuve a un hijo en el hospital o cuando tuve al hijo en el accidente o en la cárcel. Es cuando yo más lo necesité. Créeme que en todo tiempo lo hemos necesitado, pero por la misericordia de Dios, ahora Él motivó en nuestro corazón el buscarlo, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad de que lo busquemos. Entonces el Señor vino un día y le puso freno a nuestras vidas. Y eso es algo que hay que agradecer mucho y que no nos llene de vanagloria. Por ejemplo, estas personas que no tienen freno, pues no hay nada que los guíe. Y para eso el Señor te escogió a ti, para hablarles del Señor, para darle tu testimonio. Por eso es bien importante que nosotros maduremos en la fe en Cristo. Y que si en algún momento dado estamos notando que nuestra vida lleva cierto desenfreno, es momento de detenernos y decirle, Señor, fréname. Y analiza por qué llevas ese desenfreno. Tal vez porque has abandonado la palabra del Señor y te has quedado solo con lo que has aprendido hasta hoy. Solamente tú ponte a cuentas ahí con Dios, solo tú sabes el por qué estás en esa condición, si es que ahí estás. El pecado en nosotros
no nos deja ver dónde estamos parados. Y nos disculpamos y ponemos toda clase de pretextos. Y decimos, bueno, pues lo que pasa es que yo fui muy buen estudiante, fui el mejor y además estudié en la universidad tal, en el país tal, yo siempre fui muy buen estudiante. Tengamos cuidado de caer en un punto así porque eso es idolatría y ahí ya le estamos fallando a Dios. Pero si nosotros nos detenemos, como acabamos de hablar hace un momento, y buscamos la guía del Espíritu Santo, del Señor, Él te va a guiar y te va a redirigir en tu vida y en tu estilo de vivir. Cuando nosotros iniciamos nuestro caminar con el Señor, al principio no fue fácil. Lo podemos recordar, o a lo mejor tú estás en tus inicios. La semana pasada, platicando con Muñe, precisamente me decía que cuando ella empezaba a leer, pues se distraía y había mucho impedimento para leer la palabra. Y eso nos remonta a todas nosotras cuando iniciamos. Suena el teléfono, llora el niño, el marido te dice ven o ven, me urge o pasó esto. Pasa todo, la mosca, te rascas y más te rascas y te distraes para que no leas la palabra del Señor porque tenemos un enemigo que no quiere que lo hagas. Pero cuando tú persistes y sigues buscando, va a llegar el momento en que ya lograste no 1 minuto, sino 2 minutos y después 5 minutos y después pueden ser horas que ya te metiste en la lectura de la palabra y te lo vas imaginando y entonces empieza a darse el cambio y a toda hora vienes pensando en lo que leíste. Estás en tus actividades, pero viene aquello y vuelve a venir aquello y te deleitas. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Mantén tu mente fresca, mantén tu mente activa para que no vivamos en desenfreno. Sí, pidámosle al Señor que nos ponga freno, como en los carros, ¿verdad? En Proverbios 25-28 dice, como ciudad descarriada y sin muro, ¿se acuerdan de Jericó que tenía muros? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, como caballo desbocado. El Señor aquí nos habla de un hombre con una mente en desenfreno. El muro aquí, en esta ciudad, se refiere a una mente desprotegida. Es como una ciudad, imagínate, es como tu mente sin muro, sin protección, de tal manera que el enemigo entra fácilmente. Luego entonces nosotros espiritualmente debemos tener siempre levantados los muros. Los muros de un cristiano son la palabra de Dios. No usar, por ejemplo, el casco de la armadura, el yelmo de la salvación, no usar ese casco en tu cabeza, es como llevar todos los pensamientos, no los llevas cautivos a Cristo, sino les das rienda suelta al no traer ese casco y pues vamos a hacer cosas totalmente descabelladas. Este casco está en la armadura que nos narra Efesios 6, ya lo vimos también. Entonces pidámosle al Señor sabiduría para que Él redirija nuestras vidas y le ponga un freno. ¿Se dan cuenta qué peligroso es tener una mente inactiva?
ir como caballo desbocado. Detengámonos, y si nosotros vemos a alguien que está así, oremos por ellos y tengámoslo presente. Yo espero que sí estén dándose la oportunidad de anotar estos puntos, y si no, ya saben que quedan grabados en la plática. Pues como ven, no nos va a dar tiempo de ver todos. Con el favor de Dios los veremos la próxima semana en vivo y a todo color. Vamos a ver otro punto. Una persona con una mente inactiva tiene una mente engañada. ¿Por qué? Porque no se ocupan de obedecer al Señor. En Santiago 1, 22 al 25, Santiago 1, ahí creo que hoy no me he detenido en las citas, ¿verdad? Perdón. Santiago 1, del 22 al 25, dice así: pero ser hacedores de la palabra. Y obviamente ya entendimos que un hacedor es alguien que tiene su mente activa, ¿verdad? Ser hacedores y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, en la Biblia, de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, fíjense bien la promesa, este será bienaventurado, o sea, doblemente feliz en lo que hace. La idea de no pecar aquí se refiere a no desactivar tu mente, porque si lo hacemos nos pasa como a Pedro. ¿Recuerdan la historia cuando empezó a caminar sobre el mar, sobre el agua? Cuando el Señor le dijo que fuera hacia él, y él iba caminando bien con su mirada puesta en el Señor, pero algo sucedió, tal vez hubo un trueno o una ola se elevó, volteó, quitó su mirada del Señor y volteó a ver lo que le rodeaba, sus circunstancias, lo que estaba haciendo, y quitó su mirada del Señor y empezó a sumergirse en el agua. Y ahí es cuando el Señor les dice que le faltó fe, y el aprendizaje en ese pasaje es que siempre que tengamos puesta nuestra confianza y nuestra mirada en el Señor, Él nos va a llevar un paso a la vez, un paso a la vez. Así que no perdamos de vista al Señor nunca. Hundirse, como aquí Pedro, es cuando, por ejemplo, una persona queda abatida física o moralmente. Es como cuando alguien puede perder sus ilusiones, la fuerza y el ánimo, o desordenarse grandemente en su manera de vivir, como si se fuera a derrumbar. En el capítulo 1 completo en el libro de Santiago nos habla mucho de cristianos confiados y engañados. Les dejo como tarea, si pueden, por favor, leer Santiago 1 y vamos a ver cómo el Señor advierte: tengan cuidado, tengan cuidado. Es muy importante
lo que la palabra de Dios dice. Pero es mucho, bueno, es muy importante lo que dice el Señor en su palabra. Por otro lado, la eficacia de nuestro tiempo con Dios puede medirse en el efecto que tiene en nuestra conducta y en nuestras actitudes. O sea que mientras más tiempo pasas con el Señor, se te va a notar, sí o sí, de diferentes maneras. Bueno, hasta nuestra manera de caminar, de hablar, nuestros gestos, el Señor va nivelando todo y va formando la personalidad de Cristo en nosotros. ¿Te imaginas lo educado, lo correcto, lo amoroso, lo tierno, lo compasivo que es el Señor y cómo era cuando Él estaba en un cuerpo humano como Jesús? Qué padre sería poder estar físicamente ahorita con Él y poderlo ver y poderlo observar y decir, wow, bueno, pues vayamos a la Biblia y ahí está su conducta, cómo les contestó, cómo los acarició, cómo hasta a veces en un regaño mostraba su amor. Así que no dejemos este regalo tan precioso que Él nos está dando. Pasar tiempo con Dios tiene muchos beneficios y la gente, pero mira, deja que la gente lo nota, que lo sientas tú, porque esa es la finalidad. Dios no quiere obrar en ti para que la gente lo note, sino para que tú notes la diferencia de caminar de su mano y la diferencia de caminar solos. Una pregunta. ¿Actualmente estás poniendo en práctica lo que vas estudiando cada día en la palabra? Nosotros sabemos que lo que hace la palabra es destacar o resaltar nuestros pecados, dándonos la oportunidad de pedirle perdón al Señor. Entonces, cuando nosotros nos metemos con Dios, Él nos va limpiando, porque nos va mostrando quiénes somos realmente, sin máscaras. Ahí estamos a máscaras al suelo, con máscaras al suelo. Si tú te presentas a Dios con máscaras, no pierdas tu tiempo. No vas a encontrar respuestas porque a Dios no lo podemos engañar. Pero cuando nos mostramos a Él tal como somos, hay una canción que dice tal como soy, Señor, sin nada que ocultar más que el corazón, entonces es cuando vamos a obtener el beneficio de Dios, porque a Él le gusta la sinceridad. La salvación que el Señor nos da incluye libertad, incluye esa separación del pecado, entre el pecado y nosotros. Y esa libertad el Señor todos los días nos la está ofreciendo. Cada vez que caemos, Él te ofrece sanidad, restauración, libertad. Y desde luego esta libertad que el Señor nos está ofreciendo es para nuestro bien y no para que hagamos lo que nos plazca. En primera de Pedro 2:16 dice que ahora somos libres para obedecer a Dios. Cuando quitamos la mirada en Jesús, como lo vimos hace rato, nosotros caemos sí o sí, caemos, ya que Él es el único que nos sustenta.
Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a terminar. Nos quedamos en el punto número 8 y nos faltan otros 8 puntos que con el favor de Dios los veremos la próxima semana. Y vamos a ver la próxima, el punto 9, es que como una persona con una mente inactiva es una persona que tiene miedo. Así que te lo dejo en tu mente para que analices los puntos que acabamos de ver, si estamos caminando en alguno de ellos, pues para que venga la rectificación de Dios a nuestra vida, pero que anhelemos verdaderamente pedírselo, que siga siendo esa metanoia en nosotros y nuestra vida seguirá siendo transformada y seguiremos caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria, pase lo que pase. Entonces, si tú todavía no has dado ese paso, invítalo a entrar a tu vida. Pídele perdón. Dile que has caminado a tu manera, que como tú has querido y que estás en el hoyo, que ya no encuentras la salida, que necesitas su ayuda. Y Él te va a ayudar. Pídele perdón. Invítalo a entrar a tu vida y acepta al Señor Jesucristo como tu único Dios y como tu único y suficiente Salvador. Damos por terminada nuestra clase. Saludamos a América, ya nos tocó hace rato, a Sofi Santos. Hola Sofi, qué gusto. A Ale Olivares, a Gaby hasta Canadá, a Maritza Bermúdez. Hola Maritza. Hola Toño Naine, mi Toño Moño, a Sofi Santos ya, y creo que a todas ya las saludamos. Entonces, qué hermoso es saber que contamos con la guianza y dirección del Señor. Repito, para quienes llegaron un poquito más tarde y no saben, la próxima semana esta plática a través de Facebook, con el favor de Dios, empezará a 11:30. El motivo es porque ya iniciamos, también con el favor de nuestro Dios, nuestras pláticas, nuestras clases presenciales en Jardín Colibrí. Están invitadas, las que están en Canadá, vénganse, las que están como Muñe también allá en Dallas, vénganse. Están invitadas cordialmente. Quien quiera asistir puede mandarnos, si no nos conocemos personalmente o nada más a través de estos medios, envíennos sus datos y nosotros con gusto les podemos indicar dónde se encuentra el Jardín Colibrí. La cita la próxima semana es 10:30 para llegar a acomodarnos, a hacer todo lo propio y empezar nuestra plática. Se va a grabar, antes no la grabábamos, se va a grabar como ahorita y va a durar 1 hora únicamente de aquí en adelante. Y una vez que terminamos, se termina la sesión de Facebook y para las que estamos ahí no termina, sino ahí van a empezar preguntas y respuestas y no sé, lo que Dios ponga, tal vez alguien quiera dar un testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo Dios nos va dirigiendo en estas pláticas, pero no queremos dejar de transmitirlas porque algunas personas quieren seguir escuchando de la palabra del Señor y con mucho gusto lo hacemos. Por eso es que van a quedar grabadas estas pláticas. Así que las personas que vayan a asistir ya presencialmente, entendemos que no todas pueden, otras todavía están con reservas o en espera de su vacuna, lo entendemos perfectamente. Pero las que sí asistan, les voy a pedir que a más tardar el martes próximo, a través de, como ustedes puedan comunicarse con nosotros por el WhatsApp, decirnos quién sí asiste y quién no asiste, para que Tania nos haga el favor de tener nuestros números, nuestros lugares asignados,
Créanme que va a haber mucha distancia entre unas y otras. No importa el mobiliario que se va a requerir, por eso es necesario, porque ya no vamos a estar así hombro a hombro. Vamos a estar bastante alejaditas. Cubrebocas es necesario, si no, no entran, chicas. Con cubreboca, quien quiera llevar careta adelante, quien quiera estar en la plática sin cubrebocas y careta, vamos a ir viendo de qué manera. No vamos a bajar la guardia. Esto no significa que llegando nos vamos a abrazar, no, abrazos no, por favor. Sigamos con las medidas de precaución, vacunadas o no vacunadas. Y sigan orando para que el Señor nos guíe. Así que les pido que nos confirmen quiénes van a estar presentes y nuestra plática empezará con el favor de Dios a través de estos medios, 11:30 de la mañana. Vamos a orar, chicas. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos has hablado, nos has guiado, nos has hecho entender, Señor, lo peligroso que es tener una mente inactiva. Ayúdanos, Señor, a dejar este estilo, si es que alguna de nosotras está viviendo a esta manera, en esta forma. Cámbianos, Señor, queremos tener una mente activa, una mente que no se atrofie, una mente que esté dirigida a tus mandamientos, a tus ordenanzas, porque todas son buenas para nosotros, donde no desconozcamos nada, Señor, para que no cometamos tantos errores y para que el maligno no se aproveche de eso, Señor. Esto nos conviene a todas nosotras, de tal manera, Señor, que queremos que tú actives, Señor, nuestra mente y que pongas, yo sé que ya pusiste el querer como el hacer, Señor, pero que nosotros tengamos la buena voluntad de obedecerte, Señor, de hacer lo que tú nos indiques. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y ponemos a nuestro hermano Arturo Castrejón, Señor, que pues hace ratito lo estaban operando. Lo ponemos delante de ti, a él, a Mauro y a toda la familia, para que seas tú llenándolos de bendiciones como hasta el día de hoy, Señor, y pues que se haga tu voluntad en la vida de Arturo, Señor, y de toda la familia, y los bendecimos, Señor, y también oramos por todas las personas que están pasando en tribulación, en enfermedad, en escasez de trabajo, de cariño, etcétera, etcétera. Señor, sé propicio a cada persona, sobre todo a las que conocemos que están pasando por distintas tribulaciones. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y gracias, Señor, porque pasadito de un año nos permitiste estar transmitiendo desde casa, y gracias, Señor, porque hemos aprendido mucho a través de ti. Bendito y alabado eres, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego, hermanas lindas. Las amo. Bye.